Una vez más, hermanos, creo que no me lo Ángel. Qué hermoso día, ¿verdad? Que ocho veces en la casa del Señor. Y de unas van a orar, antes que van a abrir la Sagrada Escritura, van a orar. Ya que van a recibir la bendita palabra del Señor, pero la palabra de Dios nunca falla, nunca regresa vacía, la Biblia. Por eso, desde ya como van a agradecer la bendita palabra del Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, por lo que han permitido el Señor en esta mañana. Señor, sedientos de tu palabra, Señor. Señor, con este anhelo de aprender, de crecer en su vida espiritual. Y en esta mañana, Dios, hatan preparar lo que el día de ayer se van a compartir, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, que van a abrir esta Sagrada Escritura y que van a abrir entendimiento. Señor, que haya interés en cada vida. Es para el bien, para el crecimiento de cada uno, Señor, de tus hijos. Y que van a recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Y desde ya que en abrir la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos casi está cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esto va a ser nuestro texto en esta mañana y Cojuca me va a más. Entonces, vamos a hablar sobre un tema, la importancia de congregarnos en la casa de Dios. La importancia de congregarnos en la casa de Dios. Entonces, no sé si ya lo tiene. Va, ¿quieren poner de pie y juntamente que van a leer? O a leer. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, voy a tomar más lo que es la primera frase, no dejando de congregarnos. Bueno, y el momento, y en el nombre del Señor, nuestro tema en esta mañana. El libro de Hebreos, cuya una exhortación que no hay que dejar de congregar. Yo sé que quieren entender. En esta mañana, tal como esto se llama congregar, que una congregación es cuando ¿verdad? Entonces, yo no sé si es contento es que en la iglesia. Cuando en la iglesia, esto es congregarnos. Pero la Biblia nos exhorta que no hay que dejar de congregar. Siempre tiene que respetar en la iglesia. Yo no sé, compadre, dispuestos a que can luchar, que siempre que peten en la iglesia. A ver si voy a saber, amén, en esta mañana, que se oiga. ¿Están dispuestos para seguir viniendo en la casa de Dios? Va. Ahora, la importancia de congregarnos en la casa de Dios es muy importante. Y cuando cambia versículo chico carretar, cuando cambia a la vida de Jesús. Lucas, San Lucas, por favor, capítulo 2 y versículo 22. Miren, es tan importante que anpetam en la iglesia, en la casa del Señor, en el templo. Nam la hoptan que tiene que reflejar la chile y ¿verdad? Nam la hoptan. Un ejemplo, el Señor Jesús en otro lugar camperaré. Chicoretar, por favor, que de repente más al rato cantape chive. El Señor Jesús cuando shal shik, mucochu lugar shkampik.
sino que shkamik a Jerusalén, y Jerusalén es donde fui el templo. Entonces, no sé si ya tienen el versículo de Lucas capítulo 2, versículo 22. ¿Ya? Quejan tomar prueba bíblica, por favor, hermanos. O sea, que canta hablar algo que no esté en la Biblia. Entonces, la importancia de congregarnos en la casa de Dios, Shona probar Hebreos no dejando de congregarnos. ¿Ah? Ahora, vemos este ejemplo. Lucas 2:22. ¿Ya lo tienen? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Ah? Lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 27. Versículo 27. Chiblaco. Movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron, ¿a dónde? Ahí confirman, porque el versículo 22 lo trajeron a Jerusalén, ¿verdad? Pero en el versículo 27 van a confirmar que sí lo trajeron al templo de Jerusalén. Entonces, hermanos, por favor, ¿chish cambia el Señor Jesús? ¿Sí? Cuando silahne, chish cambia, ¿sí? Yo quisiera que quieran aprender en esta mañana y que no perder tiempo. Por favor, como quitarlo de chi y quiero. Chish cambia el Señor Jesús cuando silahne. No me digo mujer. Chish cambia el Señor Jesús cuando silahna al templo. ¿Para qué? Pues mire, pues había una ley en aquel tiempo en que han presentar que en las manos del sacerdote, y luego el sacerdote y los presenta ante Dios, que van a dedicar, que van a presentar para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, en nuestra iglesia que sino que con esta base que cada tiene que presentar al Señor. Bueno, entonces tenemos este primer punto, ¿verdad? De que Jesús, la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, en este caso fue traído o llevado al templo por sus padres. ¿Cómo si lagna? En el templo. Bueno, ahora, hermanos, la importancia de congregarnos en la casa de Dios. Yo creo que cuando Shishkonek por primera vez, no sé si Kinao, cuando Shishkonek, hermanas, ¿de Kinana? Esto también fue una presentación. Porque en el momento cuando Shishkonek, hermano Domingo Morales Tian, ¿verdad? Hermanos, hoy hay gozo en el cielo y también hay gozo en la iglesia de Dios Galilea, porque nuestro hermano Domingo con aceptar a Cristo por tal razón que han presentar en esta mañana. O sea que mire, pues no solo el niño Jesús han presentar en el templo cada nacimiento cuando han presentar en el templo y no hay otro lugar. Algunos, ¿verdad? En otro lugar y en el mercado y no se puede. ¿En dónde quedan las presentaciones? En el templo. Por eso es tan importante que quieran congregar aquí en el templo. Va. Hermanos, por favor, quisiera que pusieran mucha atención a esto. Hermanas también. Cuando han presentar en el templo, cuando cogen el abchek, que hay que presentar necesidades,
problemas, situaciones. Yo no sé si no me esta práctica, ¿verdad? Que cuando carija algún problema, cuando habla una necesidad, entonces a veces que en el templo, Dios, yo no sé, que no me a Dios. Y la verdad es que la Biblia cuida que Dios está en todo lugar, pero hay un lugar especial en donde que han adorar el nombre del Señor. Mírenme, cojo una ocasión que uno de los miembros de la iglesia yo a tener un fracaso así material, y luego entonces sino que catepi iglesia, y no sé si 2 o 3 veces llegan a orar dentro de la iglesia, ¿verdad? Y bendito el nombre del Señor, su problema se resolvió. No sé si está quitando el sham. ¿Quién hizo la obra? Lo hizo Dios. ¿En dónde lo hizo? En el templo. Por eso es tan importante congregarnos en la casa del Señor. No dejemos, hermano, por favor, la carpeta un carpeta un hitra krahri multios chedios pachechanim le ishki hila inom kubshir le inom hace un mes le inom shakishpet más, por favor, porque orar es donde que presentar nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿verdad? ¿Quién no tiene todos. Entonces, por favor, arriba, el niño Jesús fue presentado. Ahora acá también un día van a presentar, y ahora os van a presentar lo que es el en la casa del Señor. Por eso es tan importante congregarnos. No sé si te quitar va. Esto fue la primera ocasión que el Señor Jesús shkambik en Jerusalén, shkambik en el templo. Hubo otra ocasión. Miren, pues, yo ya te sé que todo lo pensar, chiampe la selva calchna la reja, no, snakalan, kutatu be privesh chitrorishkan, por favor. Nos vamos al mismo Lucas capítulo 2 y versículo 42. Hermanos, hermanas, por favor, chitat bejube. Otra ocasión, una vez más el Señor Jesús shopnak en el templo. Pero chiscuja ese versículo, porque estamos en el libro de Lucas mismo. Ahora estamos en el verso 42. Yo no sé si ya lo tienen. ¿Qué dice? Miren, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12. Hermanos, hermanas, por favor, ¿un poco de Jesús? 12. Chitatber. En el versículo 22, fue llevado, fue traído. Fue llevado o fue traído por sus padres. Ahora en este versículo 42, cuando Jesús tenía 12 años, Chiblancuri Biblia, por favor, yo quisiera que en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo chuna abrir el entendimiento para que juntamente quieran entender cuando tuvo 12 años, luego ¿cuál es la palabra siguiente? Después de los 12 años, a ver. ¿Qué es la palabra? O sea que a Jesús ya no lo tuvieron que llevar en los brazos, sino que él tuvo que caminar porque ya tenía 12 años. La kishinches cuando 12 años ya que te pongamos mucha atención. El ejemplo del Señor Jesús, cuando ya tenía 12 años, subieron al templo. ¿Quiénes? Jesús, sus padres, José y María y Jesús, ¿verdad? Tuvieron que caminar para que quede en el templo. Por favor, yo no sé si tienen que quitar ya.
Este es algo que tiene que con despertar algo. Por favor, hermanos, no toda la vida no sé si chitao sine ya que sine ya que pero ya en esta etapa 12 años el adolescente tiene que jugar. Un adolescente físico con alcalde de 12 años ya y un adolescente espiritual hermano Juan Manuel Alba 15 años. Él es bien joven, está en la mera juventud de la vida espiritual, ¿verdad? Pero ya uno de 12 años hermano porque la Biblia subieron a Jerusalén. Shimber mamá, Shimber papá y Shimber Jesús. Ya no sé si o sea que esto nos deja grandes enseñanzas, ¿verdad? Que hay que congregar, pero también hay que esforzarse. O sea que ya el mismo Señor Jesús son tener su interés. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cuando tenía 12 años subieron a Jerusalén. Jesús ya no fue llevado en brazo, él tuvo que caminar para llegar en el templo. Ahora, en el versículo 46. Can leer, por favor? Verso 46. Yo no sé si ya lo tienen. Hermanas, ¿está atrás? Biblia? Amén. Bueno, leamos el versículo 46. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Oyendo y preguntándoles. Miren, hermanos, qué crecimiento, ¿verdad? En primer lugar, Jesús la nena. En segundo lugar, tiene que respetar en la casa de Dios. Pero un siguiente punto, una siguiente acción, el Señor Jesús, cuando ibenak tagribete que kilon kotag Jesús seguramente sachka Jesús, pero Jesús no es sachkanok, sino que hará shuyaka más tiempo en la casa de Dios. Ya no sé si tiene que quitar shuya más tiempo en la casa de Dios, porque 3 días. Después de 3 días, quiere decir que ya 3 días después de la fiesta, oraré los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los grandes personajes que la ley, ¿verdad? Señor Jesús, el Señor Jesús, sino que oyendo. Yo sé que tiene que lo que tiene que ¿verdad? Oyendo. El Señor Jesús y luego preguntándoles, dice. El Señor Jesús, a su edad de 12 años, a pesar de ser el Hijo de Dios, reza tiempo para que se caiga en el templo y para que yo aprender mejor las Sagradas Escrituras. No sé si tiene que quitar Pejashan. Yo aprender mejor las Sagradas Escrituras. Por eso el tema la importancia de congregarnos en la casa de Dios es tan importante. ¿Por qué? Porque también en la casa de Dios es el lugar en donde que van a aprender la palabra de Dios. Yo no sé si tiene que quitar. Miren, hermanos, no hay otro lugar mejor para escuchar la palabra de Dios. No hay otro lugar mejor en donde quejan aprender la palabra del Señor, sino que es este lugar, hermanos. Hermano Tomás Morales, y si vet machat penat en la iglesia chanim sugat khanje
Bueno, por enfermedad que la hará ella. Ahora preguntémosle a hermano Mingo. ¿Huechakta machatpena en la iglesia chanim, hermano Mingo? ¿Sucat panche? Al Kopchak, ¿va? Y posiblemente Chokan Kublok chanim. Chokan Sierra, hombre, que de repente va, aunque no está recomendable esto para los cristianos, pero da casos así, ¿verdad? Entonces, mire pues, cuando estamos fuera de la casa de Dios, es que tiempo para escuchar, para aprender de la palabra del Señor, pero cuando es el momento que Dios, yo no sé si traen que quitar. ¿Es contento en esta mañana que traen que quitar Dios? Por eso es muy importante que en la casa de Dios. El Señor Jesús habló en la casa de Dios. Cuando dos en la casa de Dios. Y si 3 días más. Y yo van a aprender más de las escrituras en esos tiempos, ¿verdad? ¿En dónde? En la casa de Dios. En otro lugar mejor. Por favor, mi yakanok, chermachishpech mi iglesia, sino que shakishpe más kishlar. En el templo, en la iglesia, es donde se aprende más de la palabra del Señor. Vale. Ahí estamos. Ahora, a un tercer punto. Yo no sé le con carretar. Sush ancher Señor Jesús cuando shkamloch chinabe, la kinama. Shinloch, ¿verdad? O chichkirshbebi. Nabe cuando shiyok en el templo. Sush ancher fue presentado. Chichiknulure. Ahora cuando 12 journal la shahe no, suyo no espera. ¿Y en qué tiempo en el templo después de la fiesta? 3 días. Suyo en Dios y hacía preguntas. O sea que era un momento de aprendizaje que yo honraré en ese momento. Vale. Ahora, en el mismo Lucas capítulo 19, versículo 45. Por favor, Dios Lucas 19, 45. Suchón el Señor Jesús en el templo. Es que tiene que tomar el tema que la importancia de congregarnos en la casa de Dios. Entonces, su Cristo que en la casa de Dios, su can en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces ya Shkilo hubo presentación, Shkilo hubo aprendizaje. Ahora Chenim, ¿qué más hizo el Señor Jesús en la casa del Señor? Miren, ya no sé si Shirich Lucas, ¿ya? 19:45. Bueno. Lo leemos. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren, una vez más el Señor Jesús sino ya es un hombre. Bueno, cuando que la casa de Dios, entonces el Señor Jesús empezó a echar fuera los que compraban y vendían palomas. O sea que, hermanos, por favor, tal vez nuestro tema, o sea, la importancia de congregarnos, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces, hermano, hombre, hay que mantener limpio, hay que mantener bien la casa del Señor. Hasta aquí algunas veces, hermano, hombre, porque este debe ser un lugar sagrado, consagrado. Y el Señor Jesús nos da el ejemplo y luego el Señor Jesús dijo: ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Si esto es mi casa, esto no es mercado. Y tuvo que accionar
actuar fuertemente el Señor Jesús, que yo te permití, y no es amor, pues. Sí, con papel tenía en Chile, ¿qué significa amor? Amor no toda la vida, amor no toda la vida, amor no toda la vida, el Señor Jesús, cuya un gran ejemplo echó fuera, empieza a limpiar el templo. Ya estaba desordenado el templo, y cuando llegó el Señor Jesús, limpiar. Yo no sé si Dios está. Esa es una parte. Sigamos leyendo la Sagrada Escritura. Leamos el versículo 47. Sumación al Señor Jesús. En este punto limpió el templo, echó fuera a los que compraban y vendían. Ahora en el versículo 47, Chitorri, pensar por favor, ¿qué más hizo el Señor Jesús en el templo? Ahí nada más, solo esa frase. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba cada día en el templo. Mire pues, no tanto que poner atención en la palabra de Dios, más que a radio, más que a televisión, más que a veces nunca han poner buena atención a la palabra del Señor, pero en el templo sí, porque cachobo ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, en el versículo 47, Jesús enseñaba cada día en el templo. Una vez más, que Fraj es donde Kirnapi aprender, tal como Sean daré en sus 12 años, Sean preguntas, Dios en el templo. Entonces ahora, ya él de hombre, él enseñaba en el templo. Yo no sé si están quedando ya. Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Entonces, entonces nunca mi hija la que en iglesia, aunque te quenéis 15 días, o a lo mejor te quenéis dentro de un mes. La pasó la secretaria Juan en Google Trip iglesia. Más peor ni chunguacho. ¿Sabe chinch que Juan Chiniba y que Juan y Bajalea? ¿Chitaba o chitaba? Nunca me ocurrió pensar hombre. Nunca. Es en el templo que van a presentar las necesidades. En el templo es donde que van a aprender. En el templo es donde que van a escuchar la palabra de Dios. Amén. Jesús limpia el templo y luego enseña la palabra de Dios en el templo. Por eso es muy importante congregarnos en la casa de Dios. Yo no sé si tiene quitado. Vayamos a otro versículo. San Mateo capítulo 21 verso 14. ¿Qué más que rico cuando nos congregamos en el templo? San Mateo capítulo 21 verso 14. ¿Qué más que en el templo? La importancia de congregarnos. Dios, para que Dios. Yo no sé cuántos tienen ya Mateo 21, 14. Amén. Bueno, lo leemos juntamente. Cuida el versículo. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Y en el templo se le acercaron. Una vez más que déjame leer, ¿verdad? Entonces, por favor. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos. ¿Y Jesús qué hizo con ellos? Bueno. Aunque no solo en el templo son sanidades el Señor Jesús, pero también en el templo hubo sanidades. En la casa de Dios y china valorar cuando cateque en el templo, china valorar de verdad que no recordar y ya en Jubel que beltoré mi difunta madre que ya en cuando la leche
Kohmaya Vilcha Kishran era Lujlom Kamruk. Kesh con hijas de mamá. Llegó el momento, no sé si gritar, ¿verdad? Mira, pues, llegó el momento, es que hasta la shutir gas. ¿Quién de ustedes ha tomado gas? Ustedes se toman, pero gaseosa, ¿va? Coca-Cola, ¿va? Pero mi difunta madre, hubo un día en que era shutir gas. ¿Verdad? Y luego ya no, mijo, ya no más, ya no puedo más. Que nauri ya que toda la vida uyut en senujlom chepayo, que jujlom. Y se atrevió shumar jugas y shutir bikishran mare krahre kuntrak mishuare krahre kamak, ella sabrá. Pero en sí que sí, shutijo gas. Y nunca ni shkamtaj ni shutzartaj. Entonces, culto de damas en aquel tiempo, los días lunes, o oración general de mujeres, porque en ese tiempo. En uno de esos servicios, mamá, no en este templo, sino que creo que es la junco atrás. Entonces, Shumahu Banik orar, Shpeloch con esa fe, Shpeloch con esto de recibir algo del Señor. Y cuando Shok Shumanik orar, Shkitloch en el altar, ¿verdad? Tekunao Chapishral, Shtortaglu algo, Pulsa y Kuchi. Y era algo que Mishatuk Shach, sino que como que fueran pedazos de trapos, como que fueran pedazos de carne. Una que quiere la doctora es también la coagulación de sangre. Entonces eso es lo que y desde ese día fue sana. Yo no sé si que yo quiero Dios. Desde ese momento, mi madre se sanó. ¿En dónde? En el templo. Al altar. Clamar a Dios. Entonces no miente la Biblia. Por eso San Mateo 21:14. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Yo no sé cuántos glorifican el nombre de Dios en esta mañana. Diario aplauso, quiere Señor, diario aplauso. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos. ¿Y qué pasó? Jesús los sanó. Por eso, Hebreos, la importancia de congregarnos en el templo, en la casa del Señor. No hay que dejar de venir en la casa de Dios. Culto, oración. Yo no sé si citaba. Y si ven que en Mahua que nigan, chivlaco lo que cuida San Mateo 21:14. Chivlaco lo que escribe en el libro de Lucas. Por favor, esto es lo que van a aprender en esta mañana. La importancia de congregarnos en la casa del Señor. Yo no sé si decidido, ¿no? O ya la que espera más, o ya peor en saludar, peor en chatita, peor puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya es nuestro hermano anciano Mer, el enemigo para que el enemigo para que pensar, el enemigo para que pero que la Biblia en esta mañana, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el templo quieren presentar nuestras peticiones, en el templo quieren aprender la palabra del Señor, en el templo quieren recibir bendiciones. ¿Sí? No hay que dejar de congregarnos. El libro de Hebreos dice, tanto ves que el día se acerca, ¿va? Shanisha más Shanisha más problema. Shani ujirnek ank makartak latinmat, per chanim ya cochevrar.
Pero hoy en día, y coche que en las comunidades, más de Dios, más culto, más oración, ya Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces es muy importante venir a la casa de Dios. ¿Ya nos necesitamos? Último punto. ¿Qué significa eso que el Señor Jesús shon limpiar el templo? ¿Qué significa eso que el Señor shon enseñar? ¿Qué significa esto que el Señor shon sanar? Esto significa servicio. No sé si está chakri. Cuando el Señor Jesús posiblemente y cuando Shumahumanik enseñar la palabra de Dios para preparar investigar lo que va a yo ya trabajé y sigo trabajando. Esto es un trabajo. Y cuando hizo sanidades, milagros, ese es un trabajo. Eso significa servicio. Entonces, a ver que Shatam presentar en la iglesia, ya 12, 13 años, iglesia Chanim, ya gracias a Dios por eso. Pero Chanim, Dios. Eso sí, ya no. ¿Cuántos dicen amén? Solo los ancianos porque están en su función. La quitamos ya. No toda la vida tener, no toda la vida papá, mamá. Ya es necesario servir en la casa del Señor. No hay que dejar de congregar, sino shakanim y cuando cerca que y a trabajar en los caminos del Señor, en la obra del Señor. Yo no sé si quitamos ya. Ahí llegamos. Ahí está. Entonces, esto es lo que Shekan aprender en esta mañana. Que un viejo llena aprovechar la palabra del Señor. Es sushitache, quita puntos shakshon hablar chpe, pero el punto principal, mikiyat karmul balib. Siempre kishpeta kishlar. Siempre gina cantar. Y cogea más, ¿verdad? Su más cana que en la casa de Dios, ¿verdad? Aparte de lo que buscamos, pues. Fral canaf oración, fral canaf adorar a Dios, fral que hay una primicia que Dios, ¿cuánto no? Hay mucho. Entonces, lo que cana que en la casa del Señor, ¿verdad? Que a veces que ya canosh, la verdad. Pero bendito sea el Señor, en esta mañana y de esta manera, la palabra del Señor. Dios, como bendecir, y hasta la próxima. Tendremos otro mensaje más de la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Amén.